Las manías, pues tengo siempre la mesa delante de la ventana porque necesito ver, necesito primero luz, pero también observar la gente pasando. Me recuerdo a mi abuela porque siempre se pasaba el día mirando por la ventana y al final acabamos haciendo lo mismo, ¿no? Pero lo necesito esa apertura hacia afuera. De pequeña, mi padre es psiquiatra y es un gran psiquiatra de París. Mi padre llegaba a casa y siempre era como que nunca quería hablar de sus pacientes, del trabajo, y a mí eso me inquietaba, me interesaba, me producía mucha curiosidad. Entonces empecé como a jugar con muñecas. Yo hacía de psiquiatra, de doctor, y las muñecas eran los pacientes. Y me inventaba los problemas que tenían, las vidas. Bueno, y ahí como empecé como a jugar con la ficción, ¿no? Tomaba notas, me encantaba inventarme vidas. Y de esas notas también empecé a surgir un poco de literatura, ¿no? Luego también los veranos los pasaba siempre en mi pueblo aquí en España. Y no sé por qué empecé a escribir en español ya desde niña. Por eso también ese gusto por el costumbrismo español, esa pizca de realismo que tienen, creo, mis relatos. Sí, es una necesidad en mi vida. Desde pequeña tuve la suerte de tener una familia que me dio acceso a la cultura. Estaba siempre rodeada de gente que amaba la cultura y que me enseñaba cosas sobre la cultura. Empecé a leer mucho desde niña, también supongo que ahí también se abrió mi interés por la literatura. Voy mucho a museos, soy socia de museos, trato de ir siempre a las nuevas exposiciones, voy mucho al cine también. Me gusta nutrirme de diferentes artes, ¿no? que supongo que hacen crecer mi literatura. También viajar me parece indispensable en esta vida para crecer personal y profesionalmente. Te enriquece mucho, así que no estés eh, asentado en tu comodidad, que estés siempre como tambaleando un poco, conociendo nuevas cosas, poniendo en duda lo que has aprendido, ¿no? Y ese poner en duda también hace que, bueno, que reflexiones sobre todo, ¿no? Que pongas en duda todo, y eso también para mí es muy importante como artista. Uno de mis libros de cabecera es la Biblia, porque es la base de la cultura occidental, para empezar, y creo que habla de la condición humana. Y los humanos no hemos cambiado desde el principio de los tiempos, seguimos cometiendo los mismos errores, ¿no? Entonces aprendo mucho de la Biblia, reviso a veces capítulos que me interesan, ¿no? Sobre cuestiones concretas. Luego también un libro que me ha marcado mucho es Rayuela, de Cortázar. Es un libro que ha cambiado la concepción de la literatura mundial. Otro libro que me gusta mucho, y el autor también, es Kafka en la orilla, de Murakami. Murakami, bueno, soy muy fan yo personalmente de su estilo. Me parece una narración irreal, perfecta. Me gusta ese toque de fantasía que le añade a ese discurso. Bueno, yo no soy muy consciente de si son intimistas o no. Es verdad que tratan sobre cosas domésticas de ámbito familiar, y es verdad que muchas veces surgen recuerdos de la infancia y afloran en un momento menos esperado, ¿no? Y se ven reflejados, obviamente. Pero realmente no hay mucho de mí en mis relatos. Yo hablo de lo que conozco y de lo que veo, ¿no? Me gusta mucho estar como observadora. Entonces, por ejemplo, me acuerdo en un solar en el pueblo donde veraneo aquí en España, vi un coche de una funeraria, un coche gris, como abandonado. Y eso me dio a mí material para poder imaginar ¿no? de dónde salía ese coche,
la historia que había detrás de ese coche. Entonces, y esa es la historia de la que habla mi segundo relato. Pero realmente ahí, por ejemplo, no había elemento personal. Pues a pesar de ser textos cortos, me gustaría que fuera un viaje largo y profundo para ellos. Me gustaría que se dejaran llevar por el relato sin prejuicios, ¿no? Sin expectativas. Y además, yo creo, me gustaría que les transmitiera una sensación al final de desasosiego, de soledad, que les dejara un punto de perturbación el relato. Sí, tengo un montón de relatos escritos, tengo unos cajones llenos de relatos para hacer varios volúmenes. Lo que pasa es que estamos ahora con el director editorial seleccionando los mejores, puliendo cositas para ir publicándolos poquito a poco en el placer de la lectura.